Buenas noches, señor tutor. Mi nombre es Robinson Neusa. Este es el video que quedé de enviarle con el paso a paso del proceso que se tiene que realizar en el momento de realizar el paso de una máquina de Mealy a una máquina de Moore para que sea un autómata equivalente, una máquina equivalente. Entonces, soy estudiante del curso 30140515. Mi nombre es Robinson Neusa. Entonces voy a mostrarle todo el procedimiento que realicé en este caso para, digamos, dar solución a ese proceso. Entonces lo que hice fue tomar el ejercicio que teníamos en la actividad del momento 3, donde decía actividades a desarrollar, y teníamos esta máquina de Mealy con la tabla de función transición y función salida, y deberíamos que realizar la conversión del paso a paso de la máquina de Mealy del ejercicio 2 a una máquina de Moore equivalente. Entonces inicialmente tomé esta actividad y ese fue el proceso que realicé. Entonces aquí tengo un Excel donde creé unas tablas y digamos que hice toda una estructura para poder realizar este procedimiento. Entonces esta es la máquina que teníamos que pasar. Entonces dice que tenemos tres estados y la entrada o el alfabeto de entrada, que es A y B, y el alfabeto de salida, que en este caso cuando ingresa A o cuando ingresa B, cuál es el alfabeto de salida, y los correspondientes estados, las transiciones. Entonces, inicialmente lo que tenemos que saber o tener claro es cómo funciona cada una de las máquinas. Entonces, lo primero que hice para este proceso fue que cogí esta tabla o cogí estos datos y los pasé a esta tablita que yo me creé acá para interpretar de la forma, digamos que interpreto de una forma diferente para poder hacer el ejercicio. Entonces, lo que hice fue colocar aquí los estados. Entonces dije, el estado Q0, cuando ingresa una A, pasa o se queda en el estado Q0 según esta tabla, y la salida es un 1. Entonces ahí lo coloqué. Ahora, cuando está en el estado Q0 e ingresa una B, pasa al estado Q2 y la salida es un 2. Perdón, un 2. Ahora pasamos al siguiente, que es Q1. Cuando ingresa una A, pasa o se queda en el estado Q0 y la salida es un 1. Si ingresa una B, pasa al estado Q1 y la salida es un 2. Ahora para el estado Q2, si ingresa el carácter A, entonces queda en el estado Q0, la salida es un 2. Si ingresa una letra B, pasa al estado Q1 y la salida es un 1. De esta forma trasladé esta tabla o esta información de la máquina de Mealy a esta tablita donde tengo organizado cada uno de los estados y las entradas y las salidas. Ahora, el proceso que tengo que hacer es pasar esta tablita de la máquina de Mealy, pasarla a la máquina de Moore. Entonces, lo primero que hice fue colocar como una tabla donde voy a colocar los posibles estados de la máquina de Mealy. Entonces, inicialmente colocamos el estado Q0, que es donde inicia. Entonces acá tiene este estado Q0 y la salida 1. Entonces lo que hice fue agruparlo, reunirlo y colocarle Q01. Perdón, Q01. Aquí tenemos el estado Q2 y la salida 2. Coloqué el estado Q22. Tenemos Q0 con salida 1, que sería Q01, y aquí ya está. Ahora tenemos Q1 con salida 2, es decir, Q12, lo voy a colocar Q12 aquí para renombrarlo. Tenemos Q0 y salida 2 sería Q02, lo pongo acá, Q02. Y tenemos Q1 con salida 1, es decir, Q11. De esta forma renombré los estados y que tendrían que estar en esta caso en la máquina de Moore para realizar todo el proceso de trasladar una máquina equivalente a la otra. Entonces serían 6 estados. Y esos 6 estados los organicé acá. Entonces coloqué Q0, Q01, Q02, Q11, Q12 y Q22. Esos serían los 3 estados. Entonces, en este caso vamos a hacer todo el proceso dentro de la máquina de Moore. Entonces, en este caso el estado Q0, cuando ingrese una letra A, pasa al estado Q0, que sería Q01, porque la salida es un 1, Q01 y la salida es un 1.
Si ingresa una B, pasa al estado Q2 con salida 2, que sería Q22 con salida 2. Cuando está en el Q01, recordemos que este estado es equivalente al estado de acá, Q01. Entonces, cuando ingrese la letra A, pasaría al estado Q01 con salida 1. Cuando ingrese la letra B, sería el estado Q2 con salida 2, que sería Q22. Ahora vamos al Q02, que es equivalente al Q0. Q02, cuando ingrese la letra A, pasaría al estado Q01 con salida 1. Si ingresa la letra B, Q22 con salida 2. Ahora Q11 es equivalente a este estado Q1. Entonces lo que hacemos es el siguiente. Aquí, cuando ingrese la letra A, como este estado es equivalente al de acá, entonces cuando ingrese la letra A, pasaría al estado Q01 con salida 1. Si ingresa la letra B, sería estado Q1 con salida 2, sería Q12. Entonces sería Q12 aquí con salida 2. Ahora, al estado Q12 es equivalente al Q1. Entonces colocamos, si ingresa la letra A, pasaría al estado Q01 con salida 1. Si ingresa la letra B, saldría al estado Q1 con salida 2, sería Q12 con salida 2. Ahora pasamos al último estado, que es Q2, que en este caso lo renombré con Q22. Entonces, si ingresa la letra A, pasa al estado Q0 con salida 2, es decir, Q02 con salida 2. Y si ingresa la letra B, pasa al estado Q1 con salida 1, es decir, Q11 con salida 1. De esta forma traslade esta tabla de la máquina de Meli a la máquina de Moore, con cada uno de los estados y las transiciones que tendría que realizar. Aquí también tenemos estados y las transiciones. Tenemos esta tabla de función de transición y la función de salida. Para pasar, digamos que a ese mismo formato, la máquina de Moore que acabamos de realizar, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, pues paso los estados. Paso aquí los estados. Coloco los estados de transición. Aquí están. Perdón. Y las salidas. En este caso, estas son las salidas. Y tenemos cada una de estas salidas. Entonces, de esta forma ya tendríamos estas tablas de acuerdo al esquema o al de la máquina de Melanie que tenemos igual. Entonces, de acuerdo a este proceso que realicé acá, que decimos que esta máquina tiene 3 estados y esta tiene 6 para que sean equivalentes, entonces lo que vamos a hacer es realizar el proceso en JFlap o crear la máquina o el diagrama como tal para identificar si efectivamente son equivalentes y cómo se debe crear. Entonces, para eso lo que tengo es lo siguiente. Entonces, por acá tengo descargado el JFlap. Yo lo voy a abrir y voy a crear primero Melanie Machine, es decir, la máquina de Melanie. Para crear la máquina de Melanie, entonces primero creo un estado Q0, tengo otro estado que es Q1 y tengo el estado que es Q2. Listo, ahí tengo cada uno de los estados. Entonces, lo que voy a hacer es realizar todo el proceso que tengo ya colocado, puesto aquí en esta tabla. Entonces, este es el estado inicial, ¿cierto? Entonces estamos en Q0. Dice que si ingresa una letra A, pasa al estado Q0 y la salida es un 1. Entonces aquí mismo, en este mismo, lo que hacemos es lo siguiente. Si ingresa una letra A, la salida es un 1 y queda en el mismo estado. Ay, perdón, que eso quedó en mayúscula. Listo, entonces vamos a ver. Si ingresa una letra A, aquí, la salida es un 1 y queda en el mismo estado, según lo que vemos acá. Si ingresa una B, pasa al estado Q2 y la salida es un 2. Entonces, si ingresa una B, pasa al estado Q2. Si ingresa una B, pasa al estado Q2 y la salida es un 2. Listo. Hicimos el primero. Ahora, estando en Q1, si ingresa una A, pasa al estado Q0. Si ingresa una A, pasa al estado Q0, una A, y el estado es un 1. La salida, perdón, es un 1.
Ahora, estando en Q1, si ingresa una B, quedamos en Q1, en el mismo estado, y la salida es un 2. Ahora, para Q2, si ingresa una A, nos pasamos al estado Q0, y la salida es un 2. Ahora, si estamos en Q2 y la entrada es una B, pasamos al estado Q1, una B, pasamos al estado Q1 y la salida es un 1. Entonces, de esta forma, tendríamos que dar nuestra máquina de Mealy de acuerdo a la solicitud del ejercicio. Después de haber hecho la creación de la máquina ya acá, entonces vemos que coincide con cada uno de los estados y con la tabla que tenemos en este caso. Entonces ahora lo que vamos a proceder es a crear la máquina de Moore, identificar si realmente los autómatas son equivalentes. Entonces vamos a abrir nuevamente acá y voy a darle Moore Machine. Entonces en esta vamos a hacerlo de acuerdo a la tabla que tenemos al otro lado. Entonces, a colocarlo acá encima, lo vamos a hacer. Tenemos un estado inicial Q0, ¿cierto? Y dice coloque la salida. Entonces, cuando está en Q0, pues ahí todavía no ha hecho ninguna salida, ninguna transición. Entonces, vamos a colocarle este como estado, este como estado inicial, ¿cierto? Ahora, pasamos a un estado que es Q01, el otro estado. Bueno, voy a colocar de una vez los 6 estados para ir haciendo el enlace de la tabla completamente. Entonces, colocamos otro estado. Entonces, este estado, que es Q01, la salida es 1. De una vez le voy a dar clic acá. Ay, Dios. Le voy a dar clic acá y lo renombro. Entonces le coloco Q01. Renombré todos los estados para entenderlo mejor. Entonces Q01 con salida 1. Ahora tenemos Q22 con salida 2. Voy a colocar por acá Q22 con salida 2. Aceptar. Lo renombro. Q22 con salida 2. Ya tenemos estos. Ahora Q12 con salida 2. Entonces lo voy a colocar Q12 con salida 2. Perdón. Le cambio el nombre, le digo Q12. 12 con salida 2. Listo. Y el otro estado es Q02 con salida 2. Lo voy a colocar por aquí. Con salida 2. El estado Q02. Q02 con salida 2. Y tenemos el último estado que es Q11 con salida 1. Q11 con salida 1. Lo voy a renombrar de una vez. Esto lo coloqué, o esto lo renombré, señor tutor, pues para darle, o para entenderlo de una mejor forma, todo el proceso que estaba realizando. Entonces vamos a empezar a, digamos que organizar esto de tal forma como está la tabla. Entonces dice, estando en el estado Q0, ¿cierto? Si ingresa la letra A, pasa al estado Q01 y la salida es un 1. Entonces aquí está la salida 1. Entonces pasamos al estado Q01 cuando ingresen la letra A. Ya la colocamos. Si ingresan la letra B estando en el estado Q0, pasa al estado Q22 con salida 2. Entonces estando en Q0, si ingresan la letra B, pasa al estado Q22, coloco B, pasa al estado Q22 con salida 2. Listo, salida 2. Ahora vamos a estar Q01 en este estado de acá. Dice, si ingresa la letra A, queda en el mismo estado Q01. Entonces, ingresan la letra A y queda en el mismo estado Q01 y la salida es un 1. Si ingresan la letra B, estando en el estado Q01, pasa al estado Q22 y la salida 2. Pasa al estado Q22 cuando ingresan una B y la salida es 2. Aquí tenemos la salida. Ahora, estando en el estado Q02, este de acá, si ingresan la letra A, pasa al estado Q01 con la letra A y la salida es un 1. Ahora, estando en el estado Q02,
si ingresan la letra B pasa al estado Q22 y la salida es un 2. La letra B pasa al estado Q22 y la salida es un 2. Ahí lo tenemos, la salida es un 2. Ahora, estando en el estado Q11, es este que tenemos acá abajo, voy a correrlo. Entonces, estando en el estado Q11, si ingresan la letra A, pasa al estado Q01, aquí Q01 con la letra A, y la salida es un 1. Aquí tenemos la salida es un 1. Si ingresan la letra B, pasa al estado Q12, la letra B pasa al estado Q12 y la salida es un 2. Ahí está. Ahora, estando en el estado Q12, este de acá, si ingresa la letra A, pasa al estado Q01, A al Q01 y la salida es un 1. Si ingresa la letra B en el estado Q12, pasa al estado Q12, o sea, se queda en el mismo estado y la salida es un 2. Si ingresan aquí la letra B, se queda en el mismo estado y la salida es un 2. Ahora, estando en el estado Q22, si ingresan la letra A, pasa al estado Q02, este de acá, si ingresan la letra A y la salida es un 2. Es decir, aquí tenemos la salida un 2, ¿cierto? Ahora, estando en el estado Q22, si ingresan la letra B, pasa al estado Q11 y la salida es un 1. Entonces, si ingresan la letra B, pasa a este estado Q11 y la salida es un 1. Ahí está. Entonces voy a organizar un poquito el autómata. Entonces lo que voy a hacer es como pasar este por aquí para que quede mejor. Voy a bajar este un poco por aquí. Paso este por acá para que se vean mejor. Listo. Entonces en este caso ya está. Entonces en este caso ya organicé el autómata ahí. Entonces vamos a revisar primero que todos tengan una salida. Entonces aquí tenemos Q0 y tiene la salida A y la salida, digamos que el alfabeto de entrada A y B. Es decir, ese está bien. Tenemos Q01, tenemos entrada A y tenemos entrada B. Estamos en Q12, tenemos entrada B y tenemos entrada A. Estamos en Q11, tenemos entrada B y tenemos entrada A. Estamos en Q02, tenemos la entrada A y tenemos la entrada B. Y estamos en Q22 y tenemos la entrada A y la entrada B. Es decir, que ya estamos cumpliendo con la tabla lo que nos dice acá. Entonces, ¿cómo revisamos si efectivamente son equivalentes estas dos máquinas? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en la máquina de Meli, en el momento en que hace el salto al otro estado, cuando ingresamos la letra, nos hace la impresión, o nos imprime en este caso de una vez la salida del número o lo que hemos colocado de acuerdo a la tabla. Y ahí sí pasa al siguiente estado. Aquí en la máquina de More, lo que hacemos es que ingresamos el carácter, pasa al estado y ahí sí nos imprime, en este caso, la salida que es cada uno de los números que tenemos encima de los estados. Entonces vamos a ingresarle una cadena, hacer un run test aquí o digamos por step para ver cada uno qué cadenas nos aceptan y si son equivalentes. Entonces vamos a colocar la cadena AB, AB, BA, pongámosla, y le voy a aceptar a esta, voy a crecerlo un poquito. Entonces le voy a decir step 1 por 1, vemos cómo está haciendo la impresión de los números. Entonces el alfabeto de salida fue, o el alfabeto de entrada fue AB, AB, BA, y lo que me imprimió fue 12, 22, 11. Vamos a hacerlo en esta máquina de More. Entonces la entrada la misma, AB, AB, B, perdón, AB, AB, BA, y le doy a aceptar, ¿cierto? Voy a crecer un poquito esto, ahí así, le voy a dar step, 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 listo. Entonces aquí tenemos las dos cadenas. Aquí también ingresé la misma cadena que este lado en la máquina de More y lo que me está imprimiendo es el 12, 22, 11 y la cadena AB, AB, BA. Es decir, que estas dos máquinas son equivalentes y están haciendo el mismo procedimiento que hace la de More, está haciendo el mismo procedimiento que hace la de Melvin. De esta forma haríamos, digamos que el paso a paso del traslado de una máquina a la otra. Digamos que es la forma representativa que tenemos de las máquinas en estos diagramas que estamos realizando, y en estas tablas es la forma en que pasamos cada uno de los estados.
Aquí tenemos las tablas de la máquina de Mealy y aquí en las tablas de la máquina de Moore. Yo coloqué estas tablas arriba, pues es la forma en que más lo entiendo, y los posibles estados para poder sacar cada una de estas tablas. Pero el resultado que nos da es cada una de estas máquinas con eso. Entonces, si ingresamos unas cadenas, digamos que en un run test, un fast run, coloquémoslo aquí, AC, B, y vemos, perdón, en esta, coloquemos A, 4A, y aquí BA, y aquí ACB, en este también hagámoslo. Entonces colocamos A, ponemos la misma cadena del otro lado, BA, y la misma ACB. Ay, perdón. Entonces aquí lo que vamos a hacer es correrla y vemos lo que me imprime. Y aquí también la corremos y vemos lo que me imprime. Entonces me está haciendo exactamente lo mismo. Aquí se detiene la máquina o es una cadena no válida porque está en la A me imprimió un 1, pero en la C ya se detiene porque la cadena, el carácter no es válido. Entonces de esta forma finalizaríamos como el video explicando de cómo se hace para pasar la máquina de Mealy a la máquina de Moore. Muchas gracias, profesor, por su ayuda, por su entendimiento, y que tenga muy buena tarde.